La maldición de mi sangre me persigue, y ya no puedo huir. El aire nocturno estaba cargado de una humedad extraña, densa, como si algo se filtrara en la atmósfera. Caminaba por las calles vacías con el eco de mis propios pasos acompañándome. Había salido tarde del trabajo, y la ciudad parecía haberse transformado en un desierto de sombras y luces intermitentes. Algo no se sentía bien. Desde que desperté esa mañana, una sensación incómoda se instaló en mi pecho, una presión que no podía ignorar. A lo largo del día, experimenté pequeños escalofríos, vislumbres fugaces de sombras en mi periferia. Pero lo atribuí al cansancio, al estrés, a cualquier explicación racional que pudiera calmar mi mente inquieta. Al doblar una esquina, una punzada ardiente recorrió mi brazo derecho. Me detuve en seco y jadeé, sintiendo una sensación similar a un hierro al rojo vivo marcando mi piel. Con la respiración entrecortada, me levanté la manga de la chaqueta y mis ojos se abrieron de par en par. Una marca oscura se extendía en mi antebrazo. No era una herida, ni un tatuaje, era algo más. La piel estaba caliente y pulsaba como si tuviera vida propia. Un susurro indescifrable resonó en mi cabeza, una voz distante, como si alguien pronunciara palabras en un idioma que nunca había escuchado. El miedo me golpeó el pecho. Miré alrededor. La calle estaba vacía, pero la sensación de que algo me observaba se intensificó. Un zumbido sordo resonó en mis oídos. Por un instante, el mundo pareció inclinarse levemente. Tragué saliva y cerré los ojos por un momento, tratando de recuperar la calma. Tal vez era mi imaginación. Tal vez estaba demasiado cansada y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero al abrir los ojos, la marca seguía ahí, brillante, retorcida, formando un símbolo que no reconocía. El sonido de pasos cercanos me sacó de mi trance. Me giré bruscamente y vi a un hombre en la acera opuesta. Estaba de pie, completamente inmóvil, observándome fijamente. Su rostro estaba cubierto por la sombra de una farola parpadeante, pero pude notar el reflejo de sus ojos, unos ojos que parecían brillar en la oscuridad. El pánico me impulsó a moverme. Me giré y comencé a caminar con rapidez. No miré atrás, pero podía sentirlo. Esa presencia seguía allí, siguiéndome. Aceleré el paso, doblando otra esquina sin pensar, adentrándome en un callejón estrecho. Pero apenas di unos pasos, algo me detuvo. Alguien más estaba al final del callejón. Otro hombre, vestido de negro, con la misma postura rígida, esperando. Mi estómago se hundió. Estaba atrapada. Intenté dar media vuelta, pero una voz grave me congeló en el acto. No corras. Solo queremos hablar. El hombre que me había seguido se acercaba lentamente. Su tono de voz era tranquilo, pero su presencia era todo lo contrario. Había algo en el que hacía que mi piel se erizara. ¿Qué es esto?, pregunté, mostrando la marca en mi brazo. El hombre se detuvo a pocos pasos de mí y ladeó la cabeza. En la penumbra, su sonrisa apenas era visible. El inicio de tu verdadero destino. El callejón pareció cerrarse a mi alrededor. Todo mi cuerpo gritaba que corriera, que escapara. Pero la verdad era evidente. No había escapatoria. Y lo peor de todo es que, en el fondo, sentía que esto ya lo había vivido antes. Una brisa helada recorrió mi espalda, como un aviso silencioso de lo que estaba por venir. Mis piernas querían moverse, pero mi mente estaba enredada en un torrente de preguntas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo sabían sobre la marca en mi piel? Y lo más inquietante, ¿qué querían de mí? La tensión en el aire se hizo insoportable. En un movimiento instintivo, di un paso atrás. No iba a esperar para averiguar sus intenciones. Pero antes de que pudiera reaccionar, el segundo hombre, el que bloqueaba la salida del callejón, levantó una mano y murmuró algo en voz baja. El símbolo de mi brazo ardió con una intensidad feroz, como si un fuego invisible me consumiera desde dentro. Grité y me sujeté el brazo con desesperación, pero el dolor no cedió. No pelees contra esto, dijo el primer hombre. Si lo haces, solo será peor. Las luces del callejón parpadearon y una sombra densa comenzó a extenderse por el suelo, como si la oscuridad misma estuviera viva. Mi respiración se volvió errática mientras intentaba encontrar una explicación racional para lo que estaba viendo. Pero en el fondo, lo sabía. Lo que estaba pasando no era normal. Y lo que viniera después, cambiaría mi vida para siempre. El hombre del fondo del callejón avanzó un paso y, sin previo aviso, extendió una mano en mi dirección. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Algo invisible me tiró hacia atrás, como si un viento inhumano hubiera envuelto mi pecho. Perdí el equilibrio y caí sobre mis rodillas, con la marca en mi brazo latiendo violentamente. Debemos llevárnosla, dijo el hombre con calma. No hay tiempo que perder. Mi instinto me gritó que me levantara, que corriera, que luchara.
No iba a dejar que me llevaran a ningún sitio sin saber quiénes eran. Con una última bocanada de aire, me impulsé hacia atrás, rodando sobre el suelo húmedo. Me incorporé de inmediato y retrocedí un paso. El primer hombre alzó una ceja, sorprendido por mi resistencia. «Eres más fuerte de lo que esperábamos», murmuró. «Y más lista de lo que creen», escupí, intentando ocultar el miedo en mi voz. El dolor en mi brazo comenzó a disminuir, como si algo dentro de mí estuviera respondiendo a la amenaza. Mi mente se aclaró por un breve instante, lo suficiente como para notar que las sombras alrededor de los hombres se movían, como si tuvieran voluntad propia. Eso no era normal. Tomé una decisión. No iba a quedarme allí esperando a ver qué planeaban hacer conmigo. Me giré sobre mis talones y corrí con todas mis fuerzas hacia la salida del callejón, esquivando al primer hombre en el último segundo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando su mano intentó atraparme y falló por centímetros. No miré atrás. No me detuve. Solo corrí, sintiendo que cada sombra en la ciudad estaba viva y acechándome. Lo único que sabía con certeza era que mi vida ya no me pertenecía. El aire frío de la madrugada me cortaba la piel mientras corría sin detenerme. Mis pasos resonaban en el pavimento mojado, y mi respiración entrecortada era lo único que podía escuchar, aparte del retumbar de mi propio corazón. No sabía hacia dónde iba, solo quería alejarme de esos hombres, de la marca en mi brazo, de todo lo que estaba sucediendo. Doblé una esquina y me escondí detrás de unos contenedores de basura, intentando recuperar el aliento. Mi pecho subía y bajaba con violencia, mi cabeza daba vueltas y la marca en mi brazo seguía ardiendo, aunque el dolor se había reducido a un pulso constante, como si algo dentro de mí intentara comunicarse. «¿Qué demonios está pasando?», susurré, tocando la piel caliente de mi antebrazo. El símbolo seguía ahí, oscureciéndose, marcándome como si fuera una señal de algo que no entendía. Contuve el aliento cuando escuché pasos acercándose. Me encogí tras el contenedor, presionando la espalda contra el metal frío. Las sombras de los hombres que me habían perseguido se proyectaron en la pared cercana. Estaban buscándome. «No puede haber ido lejos», dijo uno con voz grave. «No está lista todavía», respondió el otro, «pero el sello ya ha despertado. Ahora vendrán por ella». Mi sangre se heló. ¿Quién vendría por mí? ¿Qué significaba que no estaba lista todavía? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero no tenía tiempo de procesarlas. Tenía que salir de ahí. Esperé a que sus sombras desaparecieran y me puse en pie lo más silenciosamente posible. Con pasos cautelosos, me alejé por un callejón lateral. El frío de la noche me calaba hasta los huesos, pero lo ignoré. Lo único que importaba ahora era encontrar un lugar seguro. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en la cerradura. Cerré la puerta tras de mí y apoyé la espalda contra ella, permitiéndome unos segundos para recuperar la compostura. Encendí la luz y caminé hasta el espejo del baño. Necesitaba ver la marca con claridad. Mi reflejo me devolvió la mirada con un atisbo de pánico en los ojos. Me arremangué la chaqueta y contuve el aliento. La marca era aún más oscura que antes. Ya no era solo un símbolo, ahora tenía un brillo tenue, como si algo dentro de mí estuviera reaccionando a su presencia. Un golpe seco en la ventana me hizo dar un salto. Me giré de inmediato, con el corazón en la garganta. Afuera, la silueta de alguien se recortaba contra la oscuridad de la noche. «Sabemos que estás ahí», dijo una voz amortiguada por el cristal. El miedo se apoderó de mí. No podían haberme encontrado tan rápido. Me alejé lentamente de la ventana, buscando algo con lo que defenderme. Pero antes de que pudiera reaccionar, la cerradura de la puerta principal empezó a girar. No estaba sola. Corrí hacia la cocina, agarré el cuchillo más grande que encontré y me giré justo cuando la puerta se abría de golpe. Un hombre entró, alto, vestido de negro, con una mirada calculadora que me atravesó de inmediato. «No queremos hacerte daño», dijo con calma. «Pero no puedes seguir huyendo. Es hora de que conozcas la verdad sobre lo que eres». Apreté los dientes y sostuve el cuchillo con firmeza. «Aléjate de mí», espeté. El hombre suspiró, como si estuviera tratando con una niña testaruda. Dio un paso adelante y la luz de la lámpara iluminó su rostro. Había algo inquietante en su expresión, como si supiera cosas que yo no podía imaginar. «Tu sangre es la clave», dijo. «Y si no descubres quién eres en realidad, otros lo harán primero. Y créeme, ellos no serán tan pacientes como nosotros». El aire se volvió espeso. Mi mente luchaba por encontrar una salida, pero en el fondo sabía que no había escapatoria. La verdad estaba a punto de alcanzarme. «¿Quién eres tú?», pregunté, intentando mantener la compostura. «No soy tu enemigo», respondió. «Pero ellos lo serán». Señaló la ventana, y por un instante creí ver algo más allá del cristal.
Sombras. Algo se movía allí afuera, algo que no parecía del todo humano. Debemos irnos ahora, dijo él. Si te quedas, no sobrevivirás la noche. ¿Por qué debería confiar en ti? Mi voz tembló un poco, pero intenté ocultarlo. Porque si no lo haces, se acercó un paso más, ellos te encontrarán primero. Y no te darán la oportunidad de hacer preguntas. Las luces parpadearon de golpe. Un ruido ensordecedor vino desde la ventana, como si algo pesado la golpeara. Un gruñido bajo, imposible de identificar, reverberó en la habitación. Mi instinto gritaba que corriese. El hombre extendió una mano y, contra todo sentido común, la tomé. Mi cuerpo entero se tensó, pero el miedo a lo que venía tras la ventana superó cualquier duda. Corrimos hacia la salida trasera justo cuando un estruendo rompió la ventana en 1000 pedazos. Algo entró en la habitación con un rugido espeluznante. «No mires atrás», gritó él. Pero lo hice. Y lo que vi me dejó sin aliento. El aliento se me quedó atrapado en la garganta al ver lo que había irrumpido en mi apartamento. Una criatura oscura, con ojos incandescentes como brasas, se erguía entre los restos de la ventana destrozada. Su silueta no era completamente sólida, parecía moverse entre la realidad y la sombra, como si el propio aire se distorsionara a su alrededor. El hombre que me había sacado de allí me sujetó con fuerza y me obligó a seguir corriendo. No me dio tiempo de procesar lo que había visto. «¡Muévete!», gritó. «Si te alcanza, estás perdida». Nos lanzamos a la calle justo cuando un rugido gutural sacudió las paredes de mi apartamento. La criatura avanzó tras nosotros con velocidad inhumana. Mi instinto me gritaba que corriera más rápido, pero mis piernas no podían seguir el ritmo de la adrenalina que bombeaba en mi cuerpo. «Dime qué está pasando», exigí, sintiendo que mi cuerpo iba a colapsar en cualquier momento. «No ahora», gruñó el hombre mientras me empujaba hacia un callejón estrecho. «No hay tiempo para explicaciones». Una explosión de sombras golpeó la pared detrás de nosotros, haciéndonos tambalear. La criatura nos estaba persiguiendo, y su presencia era como un vacío, drenando la luz de la propia ciudad a su paso. El hombre sacó un objeto de su chaqueta y lo arrojó al suelo. Un círculo de luz dorada se expandió alrededor de nosotros. La criatura se detuvo en seco, soltando un gruñido bajo y amenazante. «Por ahora, estamos a salvo», murmuró él, aunque su voz no parecía del todo convencida. Me giré hacia él, aún jadeante. «¿Quién eres? ¿Qué es esa cosa? ¿Y por qué me persigue?». Se tomó un momento antes de responder, como si estuviera debatiendo cuánta verdad debía decirme. «Mi nombre es Dorian», dijo finalmente. «Y esa criatura vino por ti porque tu sangre la llama». Mis piernas temblaron al escuchar esas palabras. Miré la marca en mi brazo, que seguía latiendo con un calor que ya no era doloroso, sino inquietantemente familiar. «No entiendo», susurré. «¿Qué significa esto?». Dorian suspiró y se acercó, bajando la voz. «Eres la última descendiente de un linaje antiguo. Uno que fue erradicado hace siglos porque portaba un poder que nunca debió existir. La marca en tu piel es la prueba de que la sangre sigue viva en ti, y ahora, todos los que juraron destruir tu linaje saben que existes». Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. «¿Quieres decir que hay más de esas cosas?». Dorian asintió lentamente. «Y no solo ellas. También hay otros que buscan aprovechar tu poder. Algunos te querrán muerta y otros te querrán de su lado. Pero la elección será tuya». Mi mente era un caos de pensamientos. Nada de esto tenía sentido, y sin embargo, algo dentro de mí sabía que era verdad. Como si una parte olvidada de mí despertara con cada palabra que Dorian pronunciaba. «Entonces, ¿qué hago ahora?», pregunté, sintiendo un peso enorme sobre mis hombros. Él me miró fijamente. «Tienes dos opciones, huir y esperar a que te encuentren, o aceptar lo que eres y luchar por tu destino». El fuego de la marca en mi brazo volvió a encenderse, como si mi propia sangre estuviera esperando mi respuesta. Y en el fondo, sabía que no tenía elección. «¿Cómo puedo pelear contra algo que ni siquiera entiendo?», pregunté con voz tensa. Dorian me estudió en silencio antes de responder. «No puedes hacerlo sola. Necesitarás entrenamiento, aliados. Pero antes, necesitas respuestas». «¿Respuestas? ¿Sobre qué?». «Sobre tu linaje. Sobre el pacto de sangre que te ata a esto». Me estremecí al escuchar esas palabras. Pactos, linajes, criaturas de sombras. Nada de esto era real, y sin embargo, estaba parada en un callejón oscuro con un extraño que había salvado mi vida de una pesadilla viviente. Si todo era una locura, entonces era una locura demasiado convincente. «Conozco a alguien que puede ayudarte», continuó Dorian. «Pero debemos movernos rápido. Hay más cazadores buscándote».
¿Cazadores? No eres la única que sabe que tu sangre ha despertado. Y no todos están dispuestos a dejarte con vida para descubrir tu propósito. Tragué saliva, sintiendo que el suelo bajo mis pies tambaleaba. Entonces, ¿qué sigue? Dorian extendió una mano hacia mí. Hacemos un trato. Me sigues, aprendes lo que necesitas, y cuando llegue el momento, eliges de qué lado estás. Miré su mano extendida, luego la marca en mi brazo. Tomar esa decisión significaba dejar atrás mi vida anterior. Todo lo que conocía se desmoronaba. Pero si me quedaba quieta, si decidía ignorar lo que estaba ocurriendo, sabía que moriría sin entender la verdad. Respiré hondo y tomé su mano. El pacto estaba hecho. Las horas siguientes fueron una mezcla de paranoia y desesperación. Dorian me llevó a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Era un lugar frío y oscuro, con paredes cubiertas de símbolos grabados en piedra y un ambiente opresivo que me hacía sentir como si algo invisible nos observase. Aquí estarás a salvo por ahora, dijo, encendiendo una lámpara de aceite. Pero no por mucho tiempo. Nos moveremos antes del amanecer. Me dejé caer en una vieja silla de madera y me pasé las manos por la cara. Todo esto era demasiado. Un día antes mi mayor preocupación era el trabajo, pagar mis cuentas y seguir con mi rutina. Ahora, me encontraba huyendo de criaturas que no deberían existir, con una marca en mi piel que parecía atraer el peligro como un imán. Necesito entenderlo, dije, levantando la mirada hacia él. Necesito saber qué significa esta marca, y por qué yo. Dorian se apoyó en la pared, observándome en silencio durante unos segundos antes de hablar. No es coincidencia que tú seas la última. Alguien ha estado eliminando a los de tu linaje durante siglos, y ahora eres la única que queda. Mi piel se erizó. La única que quedaba. Si no rompes el pacto de sangre, continuó, te usarán como un sacrificio para completar lo que se inició hace mucho tiempo. Y si eso ocurre, el mundo entero cambiará. Sentí que el aire me faltaba. Entonces, si no quiero morir, debo romper el pacto. ¿Cómo lo hago? Dorian se cruzó de brazos, su expresión volviéndose sombría. Eso es lo que vamos a descubrir. El amanecer se filtraba por las grietas de las ventanas destrozadas, pintando de tonos dorados el interior del edificio abandonado. No había dormido. Mi mente no dejaba de repasar una y otra vez las palabras de Dorian. Todo lo que conocía, todo lo que creía cierto, se estaba desmoronando ante mis ojos. Pero lo peor era la sensación latente de que una parte de mí siempre había sabido que algo no encajaba. Es hora, dijo Dorian de repente, levantándose de su posición junto a la puerta. ¿Hora de qué? Pregunté, sintiendo el peso del cansancio en mis huesos. De que entiendas lo que realmente eres. Sus ojos se clavaron en los míos, con una intensidad que me heló la sangre. Vamos. No tenía muchas opciones. Me puse en pie y lo seguí, aún con el cuerpo agarrotado por el miedo y la fatiga. Salimos por la parte trasera del edificio y tomamos un camino oculto entre los árboles. El bosque era denso, silencioso, como si el mundo contuviera el aliento ante lo que estaba a punto de suceder. ¿A dónde me llevas? Pregunté, rompiendo el silencio con un hilo de voz. Dorian no se giró para responder. A un lugar donde obtendrás las respuestas que buscas, aunque quizás desearías no haberlas encontrado. Seguimos caminando durante lo que parecieron horas. Cada paso que daba aumentaba mi ansiedad, pero también despertaba una extraña expectación. Finalmente, llegamos a una estructura antigua, oculta entre la vegetación. Era un templo en ruinas, con inscripciones grabadas en piedra que parecían moverse bajo la luz de la mañana. Este es el último santuario de tu linaje, dijo Dorian con voz solemne. Aquí se selló el pacto de sangre hace siglos. Y aquí es donde podrías romperlo, o reafirmarlo. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. ¿Qué significa eso? Dorian se giró hacia mí, con la mirada cargada de una gravedad que me hizo contener el aliento. Significa que, si entras en este templo, conocerás la verdad sobre quién eres. Y una vez que la sepas, no habrá vuelta atrás. La marca en mi brazo ardió con más fuerza. Como si respondiera a la presencia de aquel lugar. Sentí un vértigo inexplicable, como si estuviera al borde de un abismo. Pero ya no podía dar marcha atrás. Respiré hondo y di un paso adelante. El destino estaba escrito en mi sangre, y estaba a punto de descubrirlo. Al cruzar el umbral del templo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El interior era vasto y oscuro, con columnas erosionadas por el tiempo y símbolos ancestrales cubriendo cada superficie. A medida que avanzaba, la marca en mi brazo ardía con más intensidad, pulsando al ritmo de mi propio corazón. Dorian encendió una antorcha y me señaló una enorme inscripción en la pared. Era un mural que representaba una historia olvidada,
figuras envueltas en sombras luchaban contra seres de luz, con una línea de sangre roja dividiéndolos. «Este es el pacto», susurró Dorian. «Hace siglos, tu linaje estuvo al borde de la extinción. Los ancestros hicieron un trato para preservar su legado, a un precio». «¿Un precio?», pregunté con un nudo en la garganta. Dorian asintió. Cada generación debía ofrecer un sacrificio para mantener el equilibrio entre las fuerzas. Pero tú eres la última. Y ahora, el pacto exige su pago final. Mis manos temblaron. Un sacrificio. Esa palabra resonó en mi mente como una sentencia de muerte. ¿Y si me niego? Si rompes el pacto, las fuerzas oscuras que lo sellaron reclamarán lo que les pertenece. Dorian me miró fijamente. Y si lo aceptas, el ciclo se repetirá, con un nuevo linaje portando la carga. Un sudor frío me cubrió la piel. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Entonces, ¿no tengo escapatoria? Dorian suspiró. Siempre hay una elección. Pero ninguna de ellas será fácil. El fuego en mi brazo se intensificó. Sabía que debía decidir pronto. Si acepto el pacto, mi voz apenas será un susurro. ¿Qué me pasará? Dorian desvió la mirada hacia la inscripción de la pared, como si no quisiera responder. Si lo aceptas, heredarás la maldición completamente. Tus días estarán contados, pero tu linaje sobrevivirá, al menos por una generación más. Serás la guardiana de este pacto hasta que llegue el siguiente sacrificio. Mi estómago se hundió. ¿Y si lo rompo? Dorian me miró con seriedad. Entonces, las sombras reclamarán lo que les pertenece, y se desatará una guerra que lleva siglos esperando este momento. Sentí el peso de cada palabra. No había opción correcta. Ambas eran condenas disfrazadas de destino. Tienes hasta la medianoche para decidir, añadió Dorian. Después de eso, el pacto se activará por sí solo. La presión en mi pecho se volvió insoportable. Miré la inscripción en la pared, tratando de encontrar alguna señal, alguna salida oculta que pudiera salvarme de esto. Pero no la había. El destino ya estaba escrito, y me estaba alcanzando. Dorian me condujo más profundo en el templo, donde un altar de piedra ennegrecida se alzaba en el centro de la sala. La energía que emanaba de él era sofocante, una mezcla de antiguas promesas y amenazas silenciosas. Sentí que el aire me oprimía, como si las sombras del pasado aún susurraran en cada rincón. Aquí es donde todo comenzó, dijo Dorian, observando el altar. Y aquí es donde todo debe terminar. Me acerqué lentamente, incapaz de apartar la vista del altar. Sobre la superficie, una daga ceremonial descansaba entre símbolos tallados en la piedra. Al tocarla, un torrente de imágenes invadió mi mente. Vi rostros distorsionados por el dolor, escuché susurros de súplica, presencié sombras consumiendo ciudades enteras. Grité y solté la daga. Dorian me sostuvo antes de que cayera al suelo. Ya lo sabes, dijo con voz sombría. La decisión es tuya. La medianoche estaba cerca. Y mi destino pendía de un hilo. El eco de mis propios latidos resonaba en mis oídos. El tiempo se agotaba y el peso de la decisión me aplastaba. Dorian permanecía en silencio, observándome, pero podía sentir la tensión en su postura. No era solo mi destino el que pendía de un hilo, sino el equilibrio mismo de todo aquello que se había mantenido oculto durante siglos. La daga ceremonial sobre el altar seguía allí, tentadora y amenazante a la vez. Si la tomaba, el pacto continuaría. Mi linaje viviría, pero a costa de mi propia existencia. Si me negaba, desataría el caos, una guerra entre las sombras y la luz que Dorian aseguraba llevaba siglos esperando para estallar. Respiré hondo. No podía permitirme dudar más. ¿No hay otra opción?, pregunté con la voz apenas audible. Dorian negó con la cabeza. Si la hubiera, te lo habría dicho. Pero el pacto fue sellado con sangre, y solo la sangre puede cerrarlo o perpetuarlo. Mis manos temblaban cuando me acerqué al altar. La daga parecía vibrar con una energía propia, como si reconociera la sangre que corría por mis venas. Mis ancestros habían caminado este mismo sendero, se habían enfrentado a la misma decisión, y habían elegido sacrificar su propia vida para mantener el equilibrio. Pero yo no quería morir. Tragué saliva y alcé la mirada hacia Dorian. Sus ojos eran una mezcla de resignación y algo más, ¿compasión? Si elijo romper el pacto, ¿qué pasará contigo?, pregunté. Dorian apretó los labios antes de responder. No importa lo que ocurra conmigo. Esta decisión es tuya y solo tuya. Pero sí importaba. Lo supe por la manera en que evitó mi mirada. Romper el pacto no solo me afectaría a mí. Afectaría a todos los que habían sido tocados por él. Y Dorian, él no me había contado toda la verdad. ¿Eres parte de esto, verdad?, susurré. Su silencio fue suficiente respuesta.
Me giré hacia el altar y observé la daga una vez más. No importaba cuál fuera mi elección, el sacrificio sería inevitable. Inspiré profundamente, dejando que el fuego en mi brazo quemara la duda, dejara al descubierto la verdad que había estado intentando ignorar. No voy a permitir que esto continúe, murmuré. Dorian tensó la mandíbula, pero no intentó detenerme. Con un último respiro, tomé la daga y la clavé en el centro del altar. El suelo tembló. Un rugido ancestral resonó en todo el templo mientras las inscripciones en las paredes se iluminaron con una luz carmesí. Sentí un tirón en mi interior, como si algo invisible intentara arrancarme desde lo más profundo de mi ser. Las sombras que se aferraban al templo comenzaron a desgarrarse, como si el mundo mismo estuviera dividiéndose en dos. Mi cuerpo se estremeció con el impacto de romper un juramento sellado con siglos de sangre. ¡Corre!, gritó Dorian, tomándome del brazo y arrastrándome fuera del altar. El templo se resquebrajaba a nuestro alrededor. Piedras ancestrales caían desde lo alto mientras la oscuridad y la luz chocaban en una batalla que no podía ver del todo, pero que podía sentir en cada fibra de mi ser. Nos lanzamos por los pasillos derrumbándose. La marca en mi brazo ardía con una intensidad insoportable, pero no me detuve. No podía detenerme. La salida estaba cerca. Pude ver el destello del amanecer filtrándose entre las grietas cuando un alarido ensordecedor llenó el aire. Y entonces, todo explotó. No supe cuánto tiempo pasó. Desperté en el bosque, con el aroma de la tierra húmeda impregnando mis sentidos. Mi cuerpo dolía, mi mente estaba nublada, pero lo primero que hice fue buscar a Dorian. Lo encontré a unos metros de distancia, inmóvil. Dorian, me arrastré hasta él, el corazón latiéndome con fuerza en la garganta. Abrió los ojos lentamente, con un cansancio que nunca antes había visto en él. Sonrió débilmente. «Lo lograste», murmuró. «El pacto está roto». El alivio fue instantáneo, pero solo duró un segundo. El fuego en mi brazo se había apagado, la marca desaparecida. Y sin embargo, en los ojos de Dorian había algo que me decía que el precio que habíamos pagado aún estaba por revelarse. El viento que nos rodeaba se volvió denso, cargado con una energía desconocida. Me puse en pie con dificultad y observé lo que quedaba del templo. En su lugar, solo había un cráter humeante, y en su interior, las ruinas parecían fundirse con la tierra, desapareciendo para siempre. El pacto ya no existía. Y con él, todo lo que alguna vez había contenido también había sido arrastrado a la nada. Dorian se sostuvo en un árbol cercano, con la respiración agitada. «Lo logramos, de verdad lo logramos», susurró. Por primera vez en generaciones, el linaje estaba libre. No quedaban maldiciones, no quedaban lazos de sangre con las sombras ni con la luz. Solo el presente, y un futuro incierto pero genuinamente nuestro. Dorian me miró con cansancio, pero con algo más en su expresión, esperanza. «El mundo ya no es el mismo», dijo, «pero ahora es un mundo en el que podemos vivir sin el peso de una deuda antigua». Miré el horizonte. La primera luz del sol comenzaba a teñir el cielo de colores cálidos. El aire se sentía más ligero. Por primera vez en mi vida, respiré sin la sombra de una condena sobre mis hombros. Tomé un último vistazo al lugar donde todo terminó. «Nos vamos», dije, y Dorian asintió. Nos alejamos del bosque, dejando atrás una historia de sacrificio y sufrimiento, para caminar hacia un futuro donde por fin éramos dueños de nuestro destino. La maldición había terminado. Y con ella, una era de oscuridad se había extinguido para siempre.